Bueno, el teórico número 1 data sobre todos los mecanismos de adaptación celular, lesión y muerte celular. Bueno, como todos saben, la célula es la unidad estructural y funcional básica de todos los organismos vivientes. Robert Hooke fue el primero en observar la célula y acuñó el nombre de célula, que viene de la palabra en latín cella, que significa celda o hueco. En ese momento estudiaba células vegetales de corcho o del árbol del alcornoque, donde observaba celdillas en panel de abeja, siendo estas células muertas. Bueno, las células pueden dividirse en aquellas células simples, más primitivas, pequeñas, sin un verdadero núcleo, o sea, que contienen lo que llamamos nucleoide, que son las células procariotas, como por ejemplo una bacteria. Y por otro lado tenemos células mucho más complejas, evolucionadas, más grandes, con un núcleo verdadero, que son las células eucariotas. Dentro de las células eucariotas nosotros tenemos de origen vegetal, como es la que vemos a la derecha de la imagen, y de origen animal, como la que vemos hacia la izquierda, cuyo tamaño puede oscilar entre 2 y 100 micra y que constan de membrana plasmática, de membrana nuclear con un núcleo, como dijimos recién, más mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y liso y ribosomas 80S. A partir de ahora nosotros vamos a referir en especial a las células eucariotas de origen animal. Bueno, a una célula se la va a considerar viva cuando cumpla con sus funciones en forma equilibrada, ¿no es cierto? O sea, que se encuentre en un estado de homeostasis. Por ejemplo, que posea movimiento, que tenga actividad metabólica, que tenga percepción sensorial, ¿no? Pero fundamentalmente será una célula viva si tiene o posee la capacidad de reproducción. En esta imagen estamos observando un ovocito. Entonces, cualquier tipo de célula, siempre y cuando reciba un estímulo que esté dentro de los parámetros fisiológicos, conservará ese equilibrio al que nos referíamos anteriormente y se mantendrá en homeostasis. Ahora bien, si el estímulo al que nos referíamos está exagerado, ¿no es cierto?, es estresante o de índole patológico, los distintos tipos celulares podrían tener o cumplir con algún tipo de mecanismo, ¿no es cierto?, para poder adaptarse a ese estímulo y lograr, ¿no es cierto?, un cambio, ya sea morfológico o funcional, tratando de buscar un nuevo estado de equilibrio al que denominaremos adaptación celular, para evitar ser lesionada. Entonces, la adaptación celular siempre es una respuesta estructural o funcional reversible ante
situaciones de estrés más graves y ante algunos estímulos patológicos, durante las cuales se deben conseguir estadios de equilibrio modificados que permitan a la célula sobrevivir y seguir funcionando. Los distintos mecanismos de adaptación celular tienen que ver con las distintas capacidades que tengan los distintos tipos celulares. Por ejemplo, pueden existir cambios vinculados al crecimiento celular. Por ejemplo, la disminución del tamaño celular y por ende del órgano en cuestión, a la que denominaremos atrofia celular, o por lo contrario al aumento del tamaño de las células, refiriéndonos específicamente a la hipertrofia celular. Por otro lado, puede ser que el crecimiento esté vinculado al aumento del número de células. Eso se denomina hiperplasia celular. En todos estos casos pueden ser de índole fisiológico o patológico. Y por último, tenemos aquellos cambios de la diferenciación celular que involucran una reprogramación celular, como es básicamente la metaplasia celular. E incluimos dentro de los mecanismos de adaptación ciertas acumulaciones intracelulares, tanto exógenas como endógenas, normales y anómalas. Bueno, con respecto a la atrofia celular, es un mecanismo de adaptación que incluye la disminución del tamaño celular por pérdida de sustancias celulares, implicando una disminución del tamaño del órgano. Esta puede ser fisiológica, como ocurre por ejemplo en las fases iniciales del desarrollo embrionario, por ejemplo en la atrofia de la notocorda o del conducto tirogloso, o de tipo patológica en forma localizada o generalizada, vinculada a distintas situaciones, como puede ser una enfermedad oclusivo-arterial que lleva a isquemia, malnutrición proteico-calórica, pérdida del estímulo hormonal, presión o compresión de un tejido, o como en este caso, donde estamos observando por disminución de la carga de trabajo y por desuso en un paciente previamente enyesado por tiempo prolongado, atrofia de su miembro inferior derecho, representada histológicamente por entonces una masa muscular que presenta fibras atróficas disminuidas en el tamaño en la periferia de la masa, comparadas con algunas fibras normales en el centro de la imagen. Como podemos ver, siempre en la atrofia celular están involucrados mecanismos que afectan la síntesis y la degradación de proteínas. Bueno, acá vemos otro de los mecanismos de adaptación, como es la hipertrofia celular, que se define como el aumento del tamaño celular, implicando aumento del tamaño del órgano. Este aumento se debe en línea general a una síntesis mayor de la cantidad de componentes estructurales, y también puede ser de índole fisiológico o patológico, como por ejemplo en el útero grávido por estimulación hormonal, o la mama durante la lactancia, la hipertrofia muscular esquelética por aumento del trabajo mecánico, o como en este ejemplo donde vemos
un aumento del espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo en este corte transversal de corazón que pasa a través del ventrículo izquierdo y anteromedio, así como también el aumento del grosor del tabique interventricular. En la hipertrofia cardíaca puede estar involucrada una sobrecarga hemodinámica crónica vinculada fundamentalmente a la hipertensión arterial o en algunos casos a valvulopatías. Se altera en este caso, además del tamaño, el fenotipo de cada miocito, expresándose genes que normalmente lo hacen durante las fases iniciales del desarrollo embrionario. Los diferentes factores inductores actúan coordinadamente para aumentar la síntesis de proteínas musculares, y las dos vías bioquímicas más importantes tienen que ver, como en este caso del ejemplo, con señales distales a los receptores acoplados a proteína G, que es la vía bioquímica involucrada en la hipertrofia patológica. Sin embargo, en el corazón hay otra vía bioquímica, como es la del fosfoinositol 3 quinasa AKT, que está involucrada en la hipertrofia por ejercicio. Ambas vías activan diferentes factores de transcripción. Y cuando el mecanismo de hipertrofia llega a un límite, la masa muscular no consigue compensar ese aumento de carga, produciéndose cambios regresivos en las fibras miocárdicas, entre las cuales se destacan la lisis y la pérdida de elementos contráctiles de las miofibrillas, mediándose un mecanismo de apoptosis o de necrosis de las células que terminan en insuficiencia cardíaca. Histológicamente acá lo que vemos son miocardiocitos agrandados en cuanto al tamaño, con núcleos de bordes irregulares hipercromáticos. Respecto a la hiperplasia celular, es un mecanismo de adaptación en donde va a existir un aumento en el número de células de un órgano o tejido, implicando el aumento del volumen del mismo. Tener en cuenta que muchas veces la hiperplasia y la hipertrofia frecuentemente pueden asociarse y ser estimuladas por los mismos estímulos externos. Por ejemplo, el crecimiento del útero inducido por los estrógenos. Y también hay que tener en cuenta que hay células que, si bien tienen capacidad de división, como el epitelio renal, sufren muchas veces hipertrofia en vez de hiperplasia. Tal vez en estos casos estén involucrados mecanismos vinculados al efecto de inhibidores del crecimiento, como el factor de crecimiento transformante beta. Pero remarcar que el mecanismo de hiperplasia celular se da siempre en una célula que tiene capacidad de división mitótica. Y en este caso también puede ser de índole fisiológico, como puede ser por aumento de la capacidad funcional vinculado a hormonas, o por aumento de la masa tisular tras una lesión o resección parcial de índole compensador, como también puede ser de tipo patológico. En este caso, en el ejemplo, vemos en la
parte superior de la imagen, una unidad ducto-lobulillar terminal con sus ductos, con sus acinos, estos acinos separados por estroma intralobulillar y cada unidad separada a su vez por estroma interlobulillar. Y por debajo vemos un ducto mamario en donde está casi repleto de células con su luz casi totalmente obstruida por aumento del número de las células epiteliales del mismo, lo que se conoce básicamente como hiperplasia celular o hiperplasia ductal. Bueno, entonces, por último, el mecanismo de metaplasia celular es un mecanismo de adaptación celular reversible en el que una célula diferenciada, ya sea epitelial o mesenquimática, es sustituida por otro tipo celular que resiste mejor el entorno adverso. Acá en los ejemplos vemos a la izquierda de la imagen, a nivel superior, esquemática e histológicamente, un epitelio respiratorio que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y al lado vemos cómo ese epitelio bronquial es reemplazado fenotípica y funcionalmente por un epitelio a partir de las células de reserva del mismo, por un epitelio constituido por células que resistirán más el medio hostil, por ahí impuesto, por ejemplo, por el humo del cigarrillo, constituyéndose en un epitelio de tipo escamoso. Pero tener en cuenta que en este caso en particular se pierden los mecanismos protectores frente a la infección, como son la secreción de moco y la acción ciliar del epitelio cilíndrico. Por eso la metaplasia es un arma de doble filo y se considera un cambio indeseable. Incluso los factores que predisponen a la metaplasia, cuando persisten, pueden iniciar un terreno fértil para la transformación maligna del epitelio. En la imagen inferior vemos otro ejemplo en donde un epitelio cilíndrico mucinoso, como es el endocervical, se modifica y se transforma en un epitelio escamoso también. Todos estos son ejemplos de metaplasia escamosa. Tener en cuenta que podría ser también que un epitelio escamoso, como es por ejemplo el epitelio del tercio distal del esófago, ¿no es cierto?, ante el efecto hostil del reflujo gastroesofágico, sea reemplazado por un epitelio de tipo glandular, cilíndrico, como ocurre en una entidad denominada esófago de Barrett. También tener en cuenta que la metaplasia fundamentalmente está vinculada a una reprogramación, ya sea de células madres o de reserva que existen en un tejido normal, o células mesenquimáticas indiferenciadas presentes en el tejido conectivo. Bueno, antes de seguir avanzando, quisiera aclarar que hay algunos mecanismos que no son considerados mecanismos de adaptación. El primero de ellos es la hipoplasia celular, que tiene que ver obviamente con la disminución del número de células de un órgano o tejido. Esto generalmente se da en órganos pareados, como por ejemplo los riñones, los ovarios, los testículos, donde voy a ver un órgano disminuido de tamaño, pero totalmente normal. Por ejemplo, un riñón de 50 gramos versus un riñón normal que debería tener 170 gramos. Tampoco es un mecanismo de adaptación la aplasia celular,
que tiene que ver con el desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano, en donde, por ejemplo, veríamos un botón fibroso en lugar de un riñón, por ejemplo, desarrollado. Tener en cuenta que cuando estamos evaluando hipoplasia, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con atrofia, y si estamos evaluando aplasia, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con agenesia. Agenesia tiene que ver directamente con la falta total de un órgano o parte del cuerpo por no existir directamente un esbozo embrionario. Y por último, tampoco se considera un mecanismo de adaptación a la displasia celular, mecanismo que ya veremos mucho más adelante. Entonces, nosotros habíamos dicho que si una célula recibía un estímulo, y ese estímulo era de índole fisiológico, tenía la posibilidad de mantenerse en un estado de equilibrio o homeostático. Si ese estímulo era muy exagerado, y dependiendo del tipo de estímulo, el tiempo y el tipo celular, ¿no es cierto?, las células podrían tener la capacidad de adaptarse, ¿no es cierto? Por ende, la adaptación celular para evitar ser lesionadas no es más que el estado entre una célula normal y una célula lesionada. Pero muchas veces el estímulo es lo suficientemente importante, ¿no es cierto?, o directamente no existe capacidad de adaptación, por ende las células pueden ser lesionadas. Las causas de lesión celular obviamente que son múltiples, pero estarían dentro de estas distintas categorías, destacándose como primera causa de lesión celular justamente a la privación de oxígeno, o sea, a la hipoxia tisular que afecta a la respiración aeróbica. Esto puede estar vinculado a falta de riego sanguíneo, a una inadecuada oxigenación de la sangre o a pérdida de la capacidad de transporte del oxígeno por parte de la sangre. Podemos tener lesión celular vinculada a agentes físicos, desde traumatismos mecánicos, efectos de la congelación o del calor, cambios en la presión atmosférica o electricidad, agentes químicos o fármacos, como pueden ser concentraciones hipertónicas de glucosa, tóxicos como el arsénico, el cianuro, concentraciones altas de oxígeno, herbicidas, etc. Agentes infecciosos, cualquiera, virus, bacterias, riquecias, hongos, parásitos, reacciones inmunológicas, desde reacciones de tipo anafiláctico, pasando por reacciones de tipo autoinmune, trastornos genéticos, desde defectos malformativos macroscópicos hasta defectos sutiles, vinculados a errores del metabolismo, etcétera, y desequilibrios nutricionales, donde vemos déficit, por ejemplo, de proteínas, de vitaminas, así como también excesos alimentarios, como por ejemplo asociados a obesidad, aterosclerosis, etc. Bueno, considerar entonces que la respuesta celular frente a distintos estímulos nocivos depende del tipo de lesión, así como también de su duración y de su gravedad. Las consecuencias de esta lesión dependerán del tipo, del estado y de la capacidad de adaptación de esas células lesionadas. Considerar siempre que hay 4 sistemas intracelulares que son particularmente vulnerables a ser lesionados, como son la integridad de las membranas celulares,
la respiración aeróbica, la síntesis proteica y la integridad del aparato genético. A ver, cualquiera que sea el punto de ataque inicial, la lesión de un locus da lugar a una amplia gama de efectos secundarios debido a que los elementos estructurales y bioquímicos de la célula están estrechamente interrelacionados y que los cambios morfológicos de la lesión celular se hacen evidentes solo después que se alteran algunos sistemas bioquímicos críticos del interior celular. Entonces, cuando se suceden cambios anatomopatológicos en las células que pueden recuperarse cuando se le da la oportunidad de hacerlo, como por ejemplo se le restablece el oxígeno, hablamos de que la lesión es reversible o subletal. Ahora bien, todos los procesos isquémicos alcanzan un punto en que se afecta o agota el ATP y es incapaz de producir compuestos de alto nivel energético. Entonces se sucede una serie de cambios bioquímicos que son críticos para la célula, en el que la reperfusión no es capaz de rescatar a esa célula lesionada, aunque los elementos energéticos permanezcan intactos, que es lo que se conoce como punto de no retorno. O sea, el punto de no retorno son aquellos factores o cambios bioquímicos críticos para la célula, a partir de la cual se va a generar, ¿no es cierto?, independientemente ya de la reperfusión, una lesión en donde se va a alterar la membrana de la célula en forma irreparable y su genoma. Y en este caso hablaremos de lesión irreversible o letal. Entonces, recordar que siempre ante la lesión, ¿no es cierto?, se van a suceder primero las alteraciones bioquímicas, en segundo lugar, en tiempo, los cambios ultraestructurales. Posteriormente van a aparecer los cambios a la microscopía óptica para luego aparecer las manifestaciones de índole macroscópica. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos viendo son células, ¿no es cierto?, que sufrieron lesión reversible, en donde desde el punto de vista de la microscopía óptica se muestran básicamente con un citoplasma algo vacuolado, claro, y la célula agrandada de tamaño, lo que se conoce como degeneración hidrópica o tumefacción celular, que luego explicaremos el porqué de la misma. Este es un hallazgo que se asocia desde la microscopía óptica a lesión reversible. Células que obviamente tendrán desde el punto de vista ultraestructural algunos cambios subcelulares, como condensación de la cromatina del núcleo, tumefacción de las mitocondrias, dispersión de los ribosomas,
tumefacción del retículo endoplásmico, formación por ahí de vesículas e incluso pérdida de microvellosidades en la superficie o disociación de las lipoproteínas a nivel de las membranas, constituyendo la figura de mielina. Acá vemos entonces otro ejemplo, ¿no es cierto?, de degeneración vacuolar, en este caso en túbulos contorneados a nivel renal. Entonces recordemos que la degeneración hidrópica o tumefacción celular es un aspecto que está vinculado desde el punto de vista de la microscopía óptica a la lesión reversible. Y la otra forma que podemos observar células en lesión reversible desde el punto de vista de la microscopía óptica son las células que sufrieron este tipo de alteración, como es la acumulación intracitoplasmática de triglicéridos, que se conoce como cambio graso o esteatosis celular. En este caso estamos observando algo del tamaño básicamente del hígado, ¿no es cierto?, que se lo ve con su superficie lisa, amarillenta, la superficie de corte, grasienta, con bordes romos, e histológicamente hepatocitos vacuolados que ópticamente se ven vacíos dado al proceso, porque este tejido pasó por sileno en el procesamiento, por eso vemos una vacuola clara en el citoplasma de los mismos, que tiene que ver básicamente con el acúmulo de triglicéridos. Este es acumulado básicamente por distintos mecanismos, ya sea porque aumenta la llegada de ácidos grasos al hepatocito, porque se altera el metabolismo de los triglicéridos y de los fosfolípidos dentro del mismo, o porque se altera la excreción de los triglicéridos a partir de el hepatocito. Entonces se acumula anormalmente triglicéridos dentro del citoplasma. Esta es otra forma de ver ópticamente hablando células lesionadas, como en este caso el hepatocito, pero de forma reversible. Bueno, y acá vemos lo mismo, nada más que esas vacuolas en algunos casos son grandes, haciendo que el núcleo se quede pegado en la periferia, o pueden verse algunos hepatocitos con un micro vacuolado en la periferia del núcleo, o sea que pueden haber macro o micro vacuolas. Entonces recordemos que la esteatosis o la degeneración hidrópica son ambas formas desde el punto de vista de la microscopía óptica, ¿no es cierto?, en donde podemos ver expresada lesión celular de tipo reversible. Entonces, cuando en una célula se suceden esos fenómenos bioquímicos que dijimos críticos para la misma, ¿no es cierto?, como son por ejemplo la disminución exagerada del ATP, la ruptura de las membranas celulares, ¿no es cierto?, o la entrada masiva de calcio. Bueno, indefectiblemente, por más que
el agente o la causa se revierta, indefectiblemente esa célula va a morir. Entonces pasa luego de ese llamado punto de no retorno a un estado de lesión irreversible que termina, ¿no es cierto?, en muerte celular, que no es más básicamente que el estadio final de la lesión celular, en donde obviamente la célula, ¿no es cierto?, no solamente sufre cambios morfológicos, sino que también pierde su funcionalidad. Esa lesión y muerte celular se caracteriza fundamentalmente por la, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, subcelular, con rotura de lisosomas y autolisis, lisis del retículo endoplásmico, con grandes densidades floculentas y amorfas en las mitocondrias, formación de figuras de mielina, básicamente con alteraciones en el núcleo, como son, vamos a denominar después, la pignosis, la cariolisis o la cariorrexis, y fundamentalmente defectos de la membrana, ¿no es cierto?, adquiriendo esa célula un aspecto particular, como es la disminución de la vasofilia por disminución de ribonucleoproteínas del citoplasma, apareciendo por ende intensamente eosinofílica o rosada básicamente, con un núcleo que puede estar fracturado o condensado o directamente haber desaparecido. Bueno, y si tenemos que hablar de ejemplos de lesión celular que pueden terminar, ¿no es cierto?, con cambios morfológicos particulares vinculados a la necrosis o a la apoptosis, tenemos que recalcar que la forma más importante o la más estudiada es la lesión de tipo isquémico hipóxico. También es importante tener en cuenta las lesiones asociadas a isquemia y reperfusión, así como las lesiones de tipo químico. La lesión isquémico-hipóxica básicamente dijimos que puede deberse a tres mecanismos diferentes. Puede ser por pérdida del riego sanguíneo, al cual denominamos isquemia. Puede ser que se produzca por agotamiento de la capacidad del transporte de oxígeno por la sangre en situaciones de insuficiencia cardiorrespiratoria, o por envenenamiento de enzimas oxidativas intracelulares, por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono. De acuerdo al mecanismo fisiopatológico, ante alguna de estas situaciones, especialmente isquemia, se desencadena una alteración a nivel mitocondrial, como es la disminución de la respiración aeróbica, con disminución de la fosforilación oxidativa que trae aparejada una disminución del ATP. Esa disminución del ATP hace que se altere la bomba sodio-potasio ATPasa, y entonces haya básicamente un ingreso excesivo de sodio y agua especialmente, además de un acúmulo de fosfatos,
lactato, nucleósidos, una entrada masiva de calcio, así como también una salida importante de potasio, que explica lo que dijimos antes, como es la tumefacción celular o degeneración hidrópica, la pérdida de las vellosidades, la formación de vesículas superficiales, la tumefacción del retículo endoplásmico, así como la formación de figuras de mielina. Por otro lado, esta disminución del ATP estimula la fosfofructoquinasa y fosforilasa, que disminuyen la glicólisis anaeróbica, disminuyendo así el glucógeno, lo que le da un aspecto apolillado a las células, y se acumula ácido láctico y otros fosfatos inorgánicos que terminan generando una disminución del pH, lo que trae aparejado fundamentalmente condensación de la cromatina nuclear y liberación y estimulación de enzimas lisosomales. Por otro lado, hay una disociación de los polisomas con disminución de la síntesis proteica y, por ejemplo, al disminuir la apoproteína, se puede acumular triglicéridos en las células con acúmulo de lípidos y esteatosis celular. Como así también, ¿no es cierto?, por pérdidas de fosfolípidos, alteraciones citoesqueléticas, acción de radicales libres, etc., puede generarse una lesión de las membranas con salida de algunas enzimas. Respecto a las lesiones celulares inducidas por radicales libres, como ocurre generalmente en la lesión por isquemia reperfusión, debemos tener en cuenta que cuando se restablece el flujo sanguíneo en un tejido isquémico, puede dar lugar a la recuperación de células que presentaban lesión reversible, no influir en la evolución del proceso en caso de lesión irreversible, o paradójicamente generar muerte celular después de que se restablezca el flujo sanguíneo con necrosis o apoptosis. Los mecanismos involucrados son fundamentalmente el estrés oxidativo, al que se le agrega sobrecarga de calcio, lesión asociada a la inflamación como resultado de señales de peligro procedente de las células muertas, y en algunos casos activación del sistema del complemento. Ahora bien, ¿qué es un radical libre? Bueno, es una especie química que tiene un electrón no emparejado en un orbital externo, siendo extremadamente reactivo, ¿cierto?, inestable, y reacciona con sustancias inorgánicas u orgánicas, como proteínas, lípidos, carbohidratos o ácidos nucleicos. Bueno, las especies reactivas del oxígeno son un tipo especial de radical libre derivada del oxígeno y que están producidos normalmente en las células durante la respiración mitocondrial y que son degradados y eliminados por los sistemas de defensa celular. Entonces existe siempre un estado de equilibrio con radicales libres presentes de modo transitorio, sin producir daño. Ahora, cuando existe un aumento en la producción de esos radicales libres o una menor eliminación de los mismos, se establece un estado de exceso de especies especies reactivas del oxígeno que conocemos como estrés oxidativo. Entonces, ¿cómo se inicia o se generan esos radicales libres? Bueno, puede ser a través de reacciones de óxido-reducción,
durante procesos metabólicos normales, por absorción de la energía radiante, como rayos ultravioletas o rayos X, durante la inflamación, el metabolismo enzimático de algunas sustancias químicas exógenas o fármacos, por algunas reacciones vinculadas a metales de transición como hierro o cobre, o se pueden generar especies reactivas asociadas al óxido nítrico. Este estrés oxidativo entonces libera estas especies reactivas del oxígeno, destacándose el superóxido o oxígeno singuleto, el peróxido de hidrógeno y los oxidríderos, generando distintos efectos patológicos, como son fundamentalmente la peroxidación lipídica de las membranas, la modificación oxidativa de las proteínas o la lesión del ADN. ¿Y cómo puede finalizar ese estrés oxidativo? Bueno, en algunos casos, por ser inestables esos radicales libres, pueden desaparecer espontáneamente. Por ejemplo, el superóxido puede convertirse en oxígeno y peróxido en presencia de agua. Eso se denomina dismutación. O pueden aparecer efectos vinculados a los antioxidantes, que bloquean el inicio de la formación o inactivan y finalizan la lesión. Por ejemplo, vitaminas liposolubles como la E, la A, el ácido ascórbico, vitamina C, la glutatión a nivel del citosol. Puede ser por acción de proteínas de transporte y almacenamiento como hierro o cobre, que se unen a transferrina, ferritina, lactoferrina, ceruloplasmina, disminuyendo la formación de oxidrilos. Por acción de enzimas que fragmentan peróxido o superóxido, como son las catalasas de los peroxisomas, que descomponen el peróxido en oxígeno y agua, o las superóxidos dismutasas, que convierten el superóxido en peróxido a nivel mitocondrial por acción de la manganeso superóxido dismutasa, y a nivel citosólico la cobre-zinc superóxido dismutasa, o por acción de la descomposición de radicales libres por la glutatión peroxidasa. Tener en cuenta que el cociente entre glutatión oxidado y glutatión reducido es reflejo del estado oxidativo de la célula y representa un aspecto importante de la capacidad celular para detoxificar las especies reactivas del oxígeno. Y respecto a la lesión tóxica o química, tenemos que decir que los químicos inducen lesión celular por dos mecanismos generales. Uno es la toxicidad directa, entonces se combina ese químico con componentes moleculares críticos u organelas de la célula. Por ejemplo, el cloruro de mercurio, en donde el mercurio se une a grupos sulfidrilos de las membranas celulares y aumenta la permeabilidad de la membrana, inhibiendo el transporte dependiente de ATPasa en las células, por ejemplo del aparato gastrointestinal o renal, que son justamente células que absorben o excretan o concentran esa sustancia química. O por ejemplo el cianuro, que intoxica la citocromo oxidasa mitocondrial y bloquea la fosforilación oxidativa.
Y el otro mecanismo importante a tener en cuenta es la conversión en metabolitos tóxicos, o sea, sustancias que no son biológicamente activas y se convierten en metabolitos tóxicos reactivos que actúan en células efectoras a través de oxidasas de función mixta, como el citocromo P450 en el retículo endoplásmico liso del hígado y otros órganos. Estos metabolitos podrían lesionar membranas o por enlace covalente directo o por formación de radicales libres reactivos y peroxidación lipídica. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono o el paracetamol. Entonces, resumiendo, como dijo Rudolf Virchow, el padre de la patología, todas las formas de enfermedad comienzan con alteraciones moleculares o estructurales a nivel celular. Bueno, a partir de ahora entonces vamos a empezar a ver una de las formas de muerte celular, como es la necrosis celular, que tiene que ver con una forma de muerte accidental, ¿no es cierto? En el esquema aquí, resumiendo, ante una situación, por ejemplo, de isquemia, la célula es lesionada, desarrollándose, como dijimos, cambios bioquímicos y ultraestructurales que luego representan en la microscopía óptica esos cambios morfológicos que tienen que ver en principio con la lesión reversible, pero que luego de sucederse esos cambios bioquímicos críticos en donde se pierde la oportunidad, ¿no es cierto?, de regresar a pesar de ser tratada la causa, como es el punto de no retorno, pasándose a un estado, ¿no es cierto?, de lesión irreversible que terminará en muerte celular, pasando por un proceso de disminución progresiva de la actividad vital en una célula en el curso de su actividad fisiológica, que finaliza en muerte, más o menos en 6 horas, como es la necrobiosis, seguida por la aparición de signos morfológicos de la necrosis, posteriormente, como es la necroafanerosis, y la disolución total de la célula, como es la necrolisis. Bueno, recordar entonces que las células tienen distinta susceptibilidad a la falta de riego o isquemia. Las que tienen una alta susceptibilidad son las neuronas, que en 3 a 5 minutos mueren y se necrosan. Tienen mediana susceptibilidad, tardando entre media hora a 2 horas, los miocardiocitos, hepatocitos, el epitelio renal, y tienen baja susceptibilidad los fibroblastos, el músculo esquelético, las células de la epidermis, tardando varias horas. Por ejemplo, las células del músculo liso del útero tienen muy baja susceptibilidad. Entonces, ¿cuándo hablamos de necrosis celular? Bueno, en línea general, la necrosis celular es una forma de muerte celular accidental, o sea, es cuando la célula sufre un homicidio fundamentalmente, y son aquellos cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en un organismo o tejido vivo, por acción progresiva y degradativa
de las enzimas sobre células lesionadas en forma irreversible. Dos son los procesos que producen sus cambios. Uno, la digestión enzimática, que si las enzimas catalíticas derivan de los lisosomas de las células lesionadas, hablamos de autólisis, y si derivan de los lisosomas de los leucocitos que responden a la necrosis, hablamos de heterólisis. Y por otro lado, el otro mecanismo es la desnaturalización de las proteínas. Con respecto a la necrosis de coagulación, es la forma más frecuente y se caracteriza por la conversión de la célula en una lápida acidófila con pérdida del núcleo y conservación de la forma básica, permitiendo así identificar límites celulares y arquitectura tisular. En este ejemplo vemos macroscópicamente un área de necrosis de coagulación, ¿no es cierto?, que se ubica en la pared anterior del ventrículo izquierdo, así como en el tabique interventricular, y que se ve como un área, ¿no es cierto?, blanquecina, lisa, ¿no es cierto? Microscópicamente vemos allí los miocardiocitos, ¿no es cierto?, en donde han sufrido un aumento de su eosinofilia por desnaturalización proteica, y a su vez han sufrido cariolisis, habiendo perdido prácticamente sus núcleos, pero se conserva los límites de la célula. Acá vemos otro ejemplo de necrosis de coagulación, en donde observamos del lado izquierdo miocardiocitos conservados y del lado derecho miocardiocitos, ¿no es cierto?, con aumento de la eosinofilia y cariolisis, o sea, con necrosis de coagulación. Acá vemos otro ejemplo en donde básicamente la necrosis de coagulación asienta en el epitelio que tapiza los túbulos contorneados proximales a nivel renal, no viéndose afectado el glomérulo que se ve en esta imagen. Necrosis de coagulación. Veo los límites de las células epiteliales de los túbulos, pero veo que han perdido la totalidad de sus núcleos, cariolisis, y hay un aumento básicamente de la eosinofilia celular. Acá lo mismo, en la parte superior vemos un área en cuña blanco amarillenta con base en la periferia, que se corresponde con un área de necrosis de coagulación vinculado a isquemia por obstrucción de la arteria renal. Y en la imagen inferior microscópica vemos toda un área en donde han sufrido isquemia, ese parénquima, y se han necrosado todos los túbulos en este caso. Vemos una respuesta, ¿no es cierto?, neutrofílica acompañante. A la necrosis de coagulación acompaña siempre una respuesta inflamatoria de tipo neutrofílico. Bueno, acá simplemente para remarcar los cambios nucleares que se suceden en la muerte y necrosis, en este caso de coagulación, como son el aumento de la condensación del núcleo o pignosis, ¿no es cierto?, la disolución de ese núcleo o cariolisis, o la fragmentación del mismo o cariorexis.
Otro tipo de necrosis es el de la licuefacción o colicuación, que es consecuencia de la acción enzimática hidrolítica y que se produce cuando la autólisis y heterolisis prevalecen. Entonces, a diferencia de la necrosis de coagulación, en donde prevalece la desnaturalización proteica con respecto a la degradación enzimática, en la necrosis de licuefacción prevalece la degeneración enzimática. Es característica en lesiones isquémicas, por ejemplo cerebrales, observándose acá en imagen macroscópicamente un área de necrosis, ¿no es cierto?, por isquemia, que se constituye en un infarto, pero en el cerebro, ¿no es cierto?, que particularmente en este tipo de tejido ofrece un aspecto diferente, ¿no es cierto? El parénquima se licúa casi totalmente y tiene entonces esta imagen que vemos en la parte inferior, donde no reconocemos básicamente las células del parénquima cerebral. Hay una licuación y a veces cavitación del tejido. Otra situación en la que se observa la necrosis de licuefacción es en los abscesos, básicamente, en los abscesos o en el contenido de los abscesos por lesión de tipo bacteriano, especialmente por cocos piógenos. Acá vemos en esta imagen, ¿no es cierto?, detritus celulares con una respuesta predominantemente neutrofílica, células en necrosis licuefactiva. Y acá vemos, ¿no es cierto?, a nivel del hígado justamente una colección circunscripta de pus, en donde básicamente observamos esos detritus celulares, ¿no es cierto?, con acúmulo de leucocitos polimorfonucleares o piocitos, constituyéndose así un foco de necrosis de licuefacción por cocos piógenos. Bueno, el otro tipo de necrosis es la necrosis gaseosa, que resulta de la combinación de la necrosis de coagulación y de colicuación, y que se da principalmente en las infecciones tuberculosas. Arriba vemos, ¿no es cierto?, un parénquima pulmonar con múltiples focos de aspecto blando friable, gris blanquecino, similares a queso, de ahí lo de casium, atribuido básicamente a la cápsula del bacilo que contiene lipoarabinomanano, que es un lipopolisacárido. Entonces nos da este aspecto particular la necrosis gaseosa. Desde el punto de vista histológico, ahí vemos el centro necrótico, que si bien no hay una licuación completa, ¿no es cierto?, tampoco se ven las células en su totalidad, ¿no es cierto?, no se ven lápidas. Es una forma de necrosis un tanto sucia, en donde las células no están preservadas, pero tampoco totalmente licuadas, y que se rodea básicamente por un proceso inflamatorio, pero en este caso crónico y de tipo granulomatoso, constituido por linfocitos y macrófagos especialmente, con el hallazgo a veces de células gigantes multinucleadas. Acá vemos otros detalles histológicos. Vemos un centro en la figura superior,
un centro necrótico como el que describimos anteriormente, rodeado por una célula rosada, regordeta, con núcleo excéntrico, que son macrófagos activados, que se parecen a una célula epitelial, denominándose células epitelioides, y algunas células gigantes multinucleadas con esa disposición de los núcleos muy particular, como se ve fundamentalmente en la foto destacada inferior, en herradura, que se denominan células gigantes multinucleadas de tipo Langhans, y periféricamente una corona, ¿no es cierto?, de linfocitos. Necrosis gaseosa en la tuberculosis. Otra imagen donde vemos lo mismo, ¿no es cierto?, un centro necrótico, la presencia alrededor de células epitelioides, alguna célula gigante multinucleada y la corona periférica del linfocito. O sea, en este caso es el único tipo de necrosis que se rodea de un proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ya que todos los otros tipos de necrosis tienen una respuesta neutrofílica. Bueno, este es otro tipo de necrosis muy particular que se produce en el tejido adiposo por acción de enzimas, pero en este caso son enzimas propias del páncreas, o sea, lipasas, elastasas, fosfolipasas, adeneasas, amilasas, etcétera, que se denomina necrosis enzimática de la grasa. Acá vemos una imagen muy característica en una sección pancreática que está cursando con una pancreatitis aguda. Los focos necróticos tienen aspecto opaco blanquecino y cretáceo, o sea, con aspecto de caliza. Y microscópicamente por debajo podemos ver, ¿no es cierto?, esa degradación del tejido adiposo, viendo como células sombreadas, y un área de hemorragia por afección de las elastasas a nivel de la pared de los vasos, generándose entonces la destrucción de los mismos y hemorragia acompañante. Acá otra área que histológicamente muestra entonces focos de sombras de células adiposas cuyo contenido lipídico ha sufrido lisis. Generalmente se rodea de una respuesta inflamatoria también neutrofílica. A veces los ácidos grasos se van uniendo al calcio formando jabones cálcicos por saponificación que aparecen como depósitos granulares basófilos. Otra imagen a menor aumento donde vemos áreas de necrosis de la grasa, vemos una zona marcada con las flechas más basófila por necrosis de la parte acinar, o sea, proteolisis, una respuesta inflamatoria, así como hemorragia por acción de las elastasas. Y este otro es un ejemplo en donde puede ocurrir la necrosis enzimática de la grasa y que es postraumatismo o postcirugía de la grasa mamaria, en donde vemos adipocitos necróticos, ya que no observamos básicamente sus núcleos, y interpuestos entre los mismos, marcados por la flecha verde, una respuesta macrofágica con
histiocitos espumosos, tardíamente generalmente, ¿no? Porque van a aparecer también una respuesta neutrofílica previa, luego se cronifica y termina fibrosándose. Este es otro tipo de necrosis en donde existe un depósito amorfo eosinofílico en tejidos o en este caso en la pared de vasos sanguíneos compuesto de proteínas plasmáticas como fibrina, albúmina, globulinas o inmunoglobulinas asociadas a complemento y también neutrófilos. Esto aparece en focas de lesión inmunológica por reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. Puede ocurrir en úlceras pépticas crónicas en el estómago, en vellosidades placentarias o por aumento de la permeabilidad vascular. Y es lo que se conoce como necrosis fibrinoide. Acá vemos otro ejemplo de ese depósito amorfo eosinofílico que constituye un área de necrosis de tipo fibrinoide en una glomerulopatía de tipo inmunológico, ¿no es cierto?, a nivel del glomérulo renal. Bueno, las células moribundas o las células o tejidos necróticos pueden asociarse a formas de calcificación patológica, como es la calcificación distrófica, que equivale al depósito anormal de sales de calcio, a veces con pequeñas cantidades de hierro, magnesio u otras sales minerales. La calcificación distrófica entonces se debe a un depósito local en tejidos o no viables o muertos, pero con calcemias normales o ausencia de trastornos del metabolismo del calcio. Se observan macroscópicamente como grumos blancos, arenosos, y desde el punto de vista histológico tienen con hematoxilina y eosina un aspecto basófilo granular. Muchas veces puede formarse incluso hueso heterotópico en el foco de calcificación. En ocasiones las células aisladas pueden constituir una semilla cristalina donde se van incrustando las sales y configuran estructuras concéntricas laminadas que se denominan en algunos sitios cuerpos de Samoma, o a veces se almacenan a lo largo de espículas de asbesto, por ejemplo en el pulmón, y aparecen concreciones con unas formas exóticas en formas de cuenta de rosario, como son los cuerpos de asbesto. La vía final es formar mineral de fosfato de calcio cristalino en forma de apatita. Los iones de calcio se unen en principio a los fosfolípidos de la membrana de las vesículas. Las fosfatasas de membrana producen grupos fosfatos que se unen al calcio y así se repite el ciclo de unión del calcio y el fosfato, dando lugar a depósitos en la proximidad de la membrana, generándose luego un cambio estructural en la disposición de los grupos de calcio y fosfato, generándose microcristales. Acá vemos una imagen placentaria en una placenta involutiva con focos de calcificación distrófica. A diferencia, ¿no es cierto?, de la calcificación distrófica,
está la calcificación metastásica, que se da siempre básicamente en tejidos vivos y en pacientes que tienen trastornos en el metabolismo del calcio e hipercalcemia, ¿sí? Si bien puede acentuar la calcificación distróficas. Generalmente existen 4 causas principales de hipercalcemia que tienen que ver con aumento de la secreción de paratormona, destrucción ósea en tumores de la médula ósea o metástasis, trastornos relacionados con la vitamina D, insuficiencia renal con retención de fosfato e hiperparatiroidismo. Le siguen en menor frecuencia intoxicación con aluminio, por ejemplo en diálisis renal crónica, síndrome de leche y alcalinos, por ingestión excesiva de calcio y antiácidos absorbibles, etcétera. Acá en el ejemplo vemos un corte histológico en donde se ve mucosa corporofúndica gástrica con focos de calcificación de la misma, así como también calcificación a nivel de la serosa, ¿no es cierto?, de algunas estructuras vasculares, de la pared de algunos vasos. Bueno, y acá vemos un ejemplo de gangrena, que la gangrena no es una forma específica de necrosis celular. Generalmente se aplica este término a los miembros inferiores cuando se interrumpe el flujo sanguíneo y es invadido posteriormente por bacteria. Entonces, cuando predomina el patrón de tipo isquémico, o sea, necrosis de coagulación, hablamos de gangrena seca. Y cuando esto se modifica por la acción licuefactiva de bacterias, hablamos de necrosis de colicuación sobreagregada, y eso se denomina gangrena húmeda. O sea que lo que nosotros conocemos como gangrena no es más que el resultado de necrosis de coagulación por isquemia, si es seca, más necrosis de licuefacción por agentes biógenos si es húmeda.